Hace miles de años, en un mundo helado y hostil, donde los vientos cortaban como cuchillos y las bestias gigantes dominaban la tierra, una especie de humanos caminaba con una determinación que desafía la imaginación. Los neandertales, nuestros primos lejanos, no solo sobrevivieron en un entorno que habría aplastado a la mayoría de los seres vivos, sino que prosperaron. Su historia es una de resistencia, adaptación y una biología que raya en lo sobrehumano. Entre todas las especies humanas que han existido, los neandertales son quizás los que más cautivan a las personas debido a su similitud y estrecha relación con nosotros. Esta conexión ha llevado a algunos a considerarlos nuestra especie hermana, e incluso hoy en día, la mayoría de nosotros llevamos parte de su ADN. Aunque las fechas exactas no están del todo claras, se cree que este grupo de humanos arcaicos habitó diversas regiones de Eurasia hace aproximadamente entre 400.000 y 40.000 años. Gran parte de este tiempo coincide con la etapa Chania del Pino, un periodo en el que Eurasia era mucho más fría que en la actualidad y estaba poblada por una gran cantidad de megafauna, lo que hacía que la vida fuera extremadamente difícil. Para sobrevivir y prosperar en condiciones tan adversas, los neandertales desarrollaron una de las biologías más extremas jamás vistas en cualquier especie del género Homo. Si estuvieran vivos hoy, es probable que algunos los consideraran superhumanos en ciertos aspectos. Si hablamos de su altura y un IMC sorprendente. A primera vista, las diferencias anatómicas entre los neandertales y los humanos modernos no saltarían a la vista. Pero si nos fijamos bien, su altura sería el primer detalle que llamaría la atención. Los restos fósiles revelan que, en promedio, los neandertales eran más bajos que los humanos actuales, midiendo aproximadamente 14 centímetros, menos que las poblaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El neandertal más alto del que se tiene registro, conocido como Amud I, se estima que medía alrededor de 1,78 metros, una estatura que, aunque impresionante para su época, no parece extraordinaria hoy en día. Sin embargo, al compararlos con las poblaciones europeas de hace 20,000 años, los neandertales resultaban igual de altos o incluso un poco más. En resumen, aún no tenemos una respuesta definitiva sobre cuánto podrían haber llegado a medir. Lo verdaderamente fascinante es que, a pesar de su menor estatura, los neandertales eran significativamente más pesados. Un macho promedio podía pesar hasta 83 kilogramos, 183 lb, mientras que las hembras rondaban los 66 kilogramos, 146 lb, lo que los hacía un 20% más pesados que el Homo sapiens promedio. ¿La razón detrás de esta aparente contradicción? Su complexión robusta y densa. Los neandertales poseían esqueletos increíblemente fuertes y compactos, mucho más gruesos y pesados que los nuestros. Prácticamente todos sus huesos eran más densos, llegando a ser hasta el doble de robustos en algunos casos. Sus hombros, fémures, pechos, brazos, tríceps y rótulas eran especialmente voluminosos, lo que sugiere que en vida estaban cargados de músculos y eran extremadamente fuertes. De hecho, se cree que su fuerza superaba con creces la nuestra, una adaptación probablemente relacionada con sus técnicas de caza cuerpo a cuerpo. Estas tácticas implicaban el uso de lanzas pesadas para enfrentarse a presas de gran tamaño, como rinocerontes, caballos, elefantes, por supuesto, los mamuts lanudos. Estos últimos, del tamaño de los elefantes africanos de sabana y cubiertos de gruesos pelajes, eran particularmente difíciles de cazar. Sin embargo, los neandertales estaban preparados para ello, gracias a su impresionante fuerza y resistencia. Fuerza insana. El uso constante y prolongado de lanzas por parte de los neandertales es, según algunos investigadores, una de las razones detrás de sus brazos excepcionalmente musculosos, comparables a los del icónico Popeye. Esta musculatura les permitía manejar armas con una intensidad feroz, convirtiéndolos en cazadores y combatientes formidables. Su complexión robusta y bien definida no solo era el resultado de una vida activa, sino que también podría estar relacionada con niveles extremadamente altos de hormonas.
Al menos un estudio sugiere que los neandertales estaban naturalmente bombeados con grandes cantidades de hormonas que aumentaban su masa muscular, permitiéndoles realizar hazañas de fuerza impresionantes. Por ejemplo, se cree que podían cargar hasta 50 libras, 27 kilogramos, de carne durante 30 metros, 48 kilómetros, una distancia equivalente a dar 138 vueltas alrededor de un campo de fútbol. Además, gracias a sus pectorales, hombros y tríceps más desarrollados, los científicos especulan que los neandertales habrían sido excelentes luchadores y levantadores de pesas si aún existieran. Se estima que los machos podrían hacer press de banca con 500 libras, 200 kilogramos, sin necesidad de entrenamiento, mientras que las hembras podrían levantar alrededor de 350 libras, 160 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, solo 2/3 de ese peso se considerarían niveles de élite según los estándares actuales. Su complexión corta y robusta no solo les otorgaba una fuerza extraordinaria, sino también una increíble resistencia. Esta combinación de poder y durabilidad era perfecta para las vidas extremadamente duras que muchos neandertales llevaban. Un análisis sistemático de esqueletos recuperados reveló que entre el 79% y el 94% mostraban signos de traumas severos que habían sanado por completo. Estas lesiones incluían fracturas por golpes contundentes, amputaciones traumáticas y otros daños impactantes. Un caso particularmente llamativo es el de un neandertal anciano que, en su juventud, había perdido su brazo derecho, sufrió daños en la clavícula izquierda, recibió un golpe tan fuerte en la cara que quedó ciego de un ojo, y tenía los oídos tan lesionados que los canales auditivos se cerraron debido al crecimiento de nuevo tejido óseo, dejándolo sordo de ambos oídos. El alto grado de lesiones observado en los esqueletos neandertales se atribuye a una combinación de su técnica de caza agresiva, que implicaba enfrentamientos cara a cara con presas, conflictos interpersonales y ataques de animales. Este último parece haber sido un evento común, ya que casi el 74% de los neandertales estudiados mostraban evidencia de haber sobrevivido a encuentros violentos con animales, el 21% con grandes felinos, el 17% con lobos y el 36% con osos. Lo más sorprendente es que los científicos no creen que estos ataques fueran intentos de depredación por parte de los animales, sino más bien que los animales se defendían durante los ataques de los neandertales. Y para rematar, incluso su piel estaba diseñada para la batalla. Los genes encontrados en los neandertales están asociados con una piel, uñas y cabello más gruesos, lo que teóricamente les ayudaba a soportar golpes y resistir el frío extremo. Otra adaptación clave eran sus articulaciones grandes, que les permitían realizar movimientos vigorosos y potentes, algo que habría sido extremadamente difícil, si no imposible, para un Homo sapiens. Aunque no necesariamente más grandes, las manos de los neandertales también eran muy diferentes a las nuestras. Tenían puntas de los dedos más anchas y pulgares que se extendían en un ángulo mucho más amplio, lo que probablemente afectaba la forma en que agarraban objetos. Para algunos, esta anatomía podría sugerir una reducción en la precisión fina, pero lo compensaban con una fuerza de agarre extraordinaria, ideal para sostener herramientas y armas con firmeza. Claramente, los neandertales eran auténticas máquinas por fuera, pero también eran increíbles por dentro. Los neandertales devoraban aire y su capacidad pulmonar era increíble. Uno de los rasgos más evidentes de su adaptación extrema era su pecho en forma de barril, que albergaba una caja torácica más amplia y pulmones significativamente más grandes. Estudios han revelado que, en promedio, los neandertales tenían una capacidad pulmonar un 20% mayor que la de los humanos modernos. Sin embargo, este número variaba ampliamente, y algunos individuos excepcionales, como el famoso Kavara II, superaban incluso ese margen. Se estima que los pulmones de este macho podían contener hasta 9 litros de aire, un 40% más que la capacidad promedio de un hombre moderno. Para ponerlo en perspectiva, hasta hace poco, la mayor capacidad pulmonar registrada en un atleta era de solo 8.5 litros. Sus narices también respaldaban esta capacidad de devorar aire.
Eran largas y anchas, diseñadas para mover el aire más rápido, hasta un 100% más rápido que en los humanos actuales. Esta adaptación no solo les permitía mantener cuerpos más pesados, sino también sobrevivir en climas fríos. Los animales que habitan en entornos gélidos, incluidos los neandertales, suelen evolucionar con tasas metabólicas más rápidas para compensar la pérdida de calor. Esto se reflejaba en sus necesidades energéticas. Se cree que un neandertal necesitaba entre 4.500 y 6.700 calorías al día. Si aún estuvieran entre nosotros, los alimentos probablemente tendrían etiquetas nutricionales separadas para Homo sapiens y neandertales. La robustez de sus narices también les ayudaba a calentar y humidificar el aire frío y seco antes de que llegara a sus pulmones, una adaptación crucial para sobrevivir en las gélidas estepas de Eurasia. Construidos para la velocidad, no para la resistencia. Aunque su capacidad pulmonar sugiere que podrían haber sido corredores de larga distancia excepcionales, la realidad es que los neandertales estaban diseñados para ráfagas cortas de velocidad, no para carreras prolongadas. Varios rasgos biológicos apuntan a esto. Por ejemplo, sus dedos de los pies eran largos y anchos, lo que les permitía mantener un contacto prolongado con el suelo y generar más potencia en cada zancada. Además, sus piernas eran relativamente cortas, una característica que no se ve en los atletas de resistencia modernos, quienes suelen tener extremidades largas para maximizar cada paso. Incluso sus tendones de Aquiles, largos y estrechos, no estaban optimizados para almacenar la energía necesaria en carreras de larga distancia. En cambio, los atletas de resistencia modernos tienen tendones de Aquiles cortos, rígidos y anchos, ideales para mantener un ritmo constante. Pero la verdadera prueba de su naturaleza explosiva estaba en algo invisible a simple vista: sus fibras musculares. Composición de las fibras musculares. Quizás ya lo sepas, especialmente si te has sometido a una prueba de ADN, pero los humanos poseemos distintos tipos de fibras musculares, cada una especializada en un equilibrio específico entre potencia y resistencia. Por ejemplo, algunas personas tienen una mayor proporción de fibras de contracción rápida, ideales para generar explosiones de energía, mientras que otras cuentan con más fibras de contracción lenta, perfectas para actividades de larga duración, como correr maratones. En los humanos modernos, estas fibras están combinadas, y lo mismo ocurría con los neandertales. Sin embargo, ellos tendían a tener una concentración significativamente mayor de fibras de contracción rápida en comparación con nosotros. Esta característica fue, muy probablemente, una adaptación a su estilo de caza, que dependía de ráfagas cortas pero intensas de velocidad para acercarse a sus presas. Imagina a un neandertal corriendo a toda velocidad hacia un mamut, utilizando su potencia explosiva para cubrir distancias cortas en el menor tiempo posible. Esto también implica que, si por alguna razón los neandertales volvieran a la vida, sería más inteligente desafiarlos a una carrera de resistencia, como un maratón, en lugar de una carrera corta. Al menos así tendrías una oportunidad de ganar, ya que su diseño físico estaba optimizado para la velocidad, no para la resistencia. Toda esta potencia y velocidad les otorgaba una fuerza impresionante, pero eso no era todo lo que los hacía únicos. El cerebro de los neandertales, más grande, pero mejor. Los neandertales no solo destacaban por su fuerza física, sino también por el tamaño de sus cerebros. Sus cráneos, notablemente grandes, albergaban un volumen cerebral impresionante. En promedio, los hombres tenían cerebros de alrededor de 1,640 centímetros cúbicos, mientras que las mujeres rondaban los 1,460 centímetros cúbicos. Esto significa que su capacidad cerebral era aproximadamente un 30% mayor que la de los humanos modernos. Sin embargo, el tamaño no lo es todo cuando se trata de inteligencia. Aunque sus cerebros masivos sugieren que eran más inteligentes de lo que se creía inicialmente, la estructura cerebral de los neandertales era diferente a la nuestra. Hoy en día, se sabe que los neandertales eran capaces de realizar tareas complejas, como organizar cacerías en grupo, fabricar herramientas sofisticadas, crear arte simbólico, cuidar a los enfermos y heridos y comunicarse de manera efectiva.
Estas habilidades demuestran un nivel de inteligencia y cooperación que los acerca más a nosotros de lo que se pensaba en el pasado. Sin embargo, los investigadores no creen que su capacidad mental fuera superior a la nuestra. Sus cerebros, aunque grandes, tenían una forma más redondeada y abultada, lo que sugiere que estaban optimizados para funciones específicas, como controlar un cuerpo robusto y potenciar sentidos como el olfato y la vista. Esto no los hacía necesariamente más inteligentes, sino diferentes. Su cerebro era una herramienta evolutiva diseñada para un mundo hostil, donde la supervivencia dependía de la fuerza, la agudeza sensorial y la capacidad de adaptación rápida. En resumen, el cerebro de los neandertales era un prodigio de la evolución, pero su grandeza radicaba en su especialización, no en una superioridad intelectual sobre los humanos modernos. Era un cerebro hecho para un mundo frío, peligroso y exigente, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué hacían las diferentes partes de su cerebro? Los lóbulos occipitales de los neandertales eran notablemente grandes, y algunos científicos sugieren que su visión excepcional fue la clave detrás del tamaño masivo de sus cerebros. Los neandertales poseían ojos inusualmente grandes, lo que habría demandado una mayor capacidad cerebral para procesar la información visual. Aunque nunca se ha descubierto un ojo de neandertal intacto, el análisis del tamaño y la forma de sus cuencas oculares indica que sus ojos eran aproximadamente un 15% más grandes que los nuestros. Esto les habría otorgado una visión más clara y nítida, además de una mejor capacidad para ver en condiciones de poca luz. Estos ojos, combinados con sus cerebros voluminosos y narices prominentes, resultaban en cabezas y cráneos considerablemente grandes. Esto probablemente llevó a que desarrollaran cuellos robustos y gruesos, necesarios para soportar el peso de sus cabezas. Además, en comparación con los humanos modernos, sus cabezas no solo eran más grandes, sino también más alargadas y proyectadas hacia adelante, lo que les daba un perfil facial distintivo. Mandíbula y dientes robustos. No resulta sorprendente que otras características faciales de los neandertales también fueran de gran tamaño, especialmente su mandíbula y dientes. Inicialmente, se creía que sus mandíbulas gruesas y anchas, junto con sus dientes fuertes, eran una señal de una fuerza de mordida extraordinaria, capaz de triturar huesos, desgarrar carne dura y procesar alimentos abrasivos. Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que su fuerza de mordida no era significativamente mayor que la nuestra. De hecho, se estima que era comparable a la de los humanos modernos en su rango superior, registrando alrededor de 700 newtons. Esto significa que, aunque ser mordido por un neandertal habría sido extremadamente doloroso, es poco probable que causara daños catastróficos, al menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, surge una pregunta intrigante: si no era para una mordida poderosa, ¿por qué los neandertales tenían bocas y dientes tan grandes? Una teoría fascinante propone que la mandíbula se ensanchó principalmente para albergar dientes que, en esencia, evolucionaron para funcionar como una tercera mano. Según un grupo de investigadores, los neandertales utilizaban sus dientes para sujetar y manipular objetos, liberando así sus manos para otras tareas. Esta idea no es descabellada, ya que hay evidencia que la respalda. Los dientes neandertales muestran patrones de desgaste en la parte frontal que no están relacionados con la alimentación o la masticación, lo que sugiere que los usaban frecuentemente para agarrar objetos. Además, la robustez de sus dientes no solo les servía para sostener herramientas o pieles, sino que también era crucial para procesar su dieta. Análisis isotópicos revelan que su alimentación consistía principalmente en carne, tanto que se les clasifica como hipercarnívoros. Se estima que el 70% de sus necesidades calóricas provenían exclusivamente de la carne. En este punto, no sería extraño que consideraras a los neandertales como seres verdaderamente peculiares. ¿Por qué tienes el ADN neandertal en ti? Aunque los neandertales eran muy diferentes a nosotros, su legado genético sigue vivo en muchas personas hoy en día. Si eres una de ellas, quizás te preguntes qué significa llevar parte de su ADN. ¿Te otorga superfuerza?
¿Un apetito insaciable por la carne? La realidad es que, hasta ahora, la mayoría de los estudios no han encontrado efectos significativos. En general, se cree que el ADN neandertal tiene influencias sutiles, principalmente en aspectos como la apariencia física o ciertas habilidades atléticas. Sin embargo, cada vez más investigaciones sugieren que su impacto podría ser más profundo de lo que imaginamos, especialmente en nuestros sistemas internos. Algunos estudios apuntan a que este ADN antiguo podría influir en nuestra respuesta inmunológica, nuestra tolerancia al frío o incluso en cómo procesamos ciertos nutrientes. Pero aquí está el problema: muchos de estos hallazgos se contradicen entre sí y los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre cuán relevante es realmente el ADN neandertal en nuestras vidas. A pesar de las incógnitas, hay algo en lo que todos coinciden: los neandertales fueron seres extraordinarios. Su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, su fuerza sobrehumana y su ingenio los convierten en una de las especies más fascinantes que han caminado sobre la Tierra. Así que, mientras seguimos explorando su legado genético, no podemos dejar de maravillarnos ante la increíble historia de estos humanos extintos. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte y compartir este video a tus familiares y amigos. Hasta la próxima en Reinos Extintos.